Venido con una cirugía de emergencia el 5 de marzo del 2003 y este niño de 4 años tuvo una experiencia en el cielo. Este libro precisamente describe ese viaje de ida y vuelta al cielo como una experiencia, dicen, cercana a la muerte. El libro fue escrito por sus padres, que son pastores. Todd Ward es pastor y bueno, pues habla de acontecimientos, lugares y personas que era imposible que él conociera, como una hermana que él nunca conoció, que había muerto por un aborto espontáneo en 1998. Y obviamente este niño Colton pues no la conocía y nadie le había hablado de que ella había perdido una hermanita en un aborto. En esta experiencia de ir al cielo conoció a su hermanita que había fallecido en 1998, y también a través de esta experiencia conoció a su bisabuelo, que murió 24 años antes de que Colton naciera, el 19 de mayo de 1999. Así que relata experiencias pues que van más allá o que no están en la Biblia necesariamente, como haberse también sentado personalmente en el regazo de Jesús mientras que los ángeles le cantaban a él. Me dicen que esta película está disponible en Netflix para que los que la quieran ver. ¿O alguien ya la vio esta película? ¿El cielo es real? ¿Alguien ya la vio? Bien, algunos ya la vieron aquí. Y bueno, el día de hoy estoy dando inicio a esta nueva serie, a la que le he llamado Irás al cielo, porque bueno, este niño no es el único que ha tenido una experiencia sobrenatural de esta manera. Muchas personas alrededor del mundo han tenido experiencias, y no solo personas que han estado al borde de la muerte o que murieron y fueron resucitados, como ha ocurrido también, sino personas que estaban bien y que de pronto fueron tomadas por el Señor y fueron llevadas. De hecho, en la Biblia, el apóstol Pablo en Corintios capítulo 12 nos habla de cómo él fue llevado al tercer cielo y dice que vio cosas que no puede describir con palabras. Así que lo que este niño y muchas personas han experimentado nos habla de que hay una realidad más allá de este mundo terrenal o de la experiencia temporal que nosotros tenemos. Y es una realidad de la cual la Biblia nos habla. Vamos a lo que nos dice la Biblia en Juan capítulo 11, verso 25. Jesús hizo una maravillosa declaración. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dijo también: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que el día de hoy yo voy a exponer a través de la Biblia lo que Dios habla acerca de la vida después de la muerte y de la vida eterna. Y nosotros podemos hoy tener la seguridad absoluta de ir al cielo si a través de la Biblia tenemos una experiencia con Jesús, y al conocer a Jesús recibimos el regalo de vida eterna. Porque la Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Di conmigo: no se pierda. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De acuerdo? Así que deseamos que las personas a través de esta serie salgan del temor y de incertidumbre por lo que viven, y después a la hora de la muerte, para tener la seguridad absoluta de ir al cielo y estar con Dios. Bien, pues vamos a orar conmigo. Únanse conmigo esta mañana y vamos a orar para que Dios nos bendiga. ¿De acuerdo? En este día, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos bendigas, Señor, con tu poderosa palabra. Hoy recibimos tu poderosa palabra, Señor, creyendo que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón. Tu palabra a través de la cual nosotros podemos, Señor, entender las cosas que no pueden ser vistas o apreciadas a través de nuestros sentidos,
Señor, hoy yo estoy declarando que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer en el nombre precioso de Jesús. Así es. Ahora levanta tu mano conmigo y ora conmigo de esta manera. En este día, Señor, recibo tu poderosa palabra y yo, Señor, estoy creyendo que soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice hoy a nuestros invitados en este día. Señor, hoy rogamos para que cada persona pueda tener un encuentro contigo, cada persona tenga un encuentro contigo y pueda de esta manera tener seguridad de vida por toda la eternidad. Así es y está hecho. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en alabanza y adoración. En Apocalipsis 1, verso 8, me gustaría que vieras lo que también nos dice aquí la Escritura, porque la Biblia tiene autoridad para hablar de vida después de la muerte y tiene toda la autoridad para hablar del cielo. Es en la Biblia donde Dios nos está hablando y nos está revelando lo que está encubierto para nosotros. Es en la Biblia donde Dios quiere que sepamos del plan maravilloso que tiene para nuestra vida y nuestro destino por toda la eternidad. Pero en Apocalipsis 1:8 podemos ver cómo hay alguien que tiene toda la autoridad para hablar de esta manera de lo que ocurre después de esta vida y después de la muerte. Hay alguien que tiene autoridad para hablar de lo que sucede en el cielo y es Jesús. Ahí en Apocalipsis Jesús dijo, vamos al 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene autoridad para hablar de esta manera, no solo porque Él es Dios, y sabemos que en algún momento de la historia Él se hizo hombre para venir a morir en esa cruz. La razón que Él murió en esa cruz fue para llevar sobre sí mismo todo el juicio de Dios. En esa cruz Jesús fue castigado con todo el juicio y la ira de Dios debido al pecado que entró al mundo por causa de la separación del hombre. El hombre tomó un camino independiente y se separó de Dios. Dios hizo al hombre para que viviera de una manera inmortal. Pero el hombre al separarse de Dios se volvió mortal y arruinó toda la creación de Dios y arruinó su propia identidad. Por eso era necesario que Jesús viniera del cielo. La única manera de salvar a la humanidad era que alguien pudiera morir en castigo por los pecados o sufriendo las consecuencias del pecado de la humanidad. Por eso Jesús tuvo que tomar forma de hombre y representarnos. El Hijo de Dios tomó forma de hombre y por eso su nombre es Jesús, que significa Dios salvará a su pueblo de sus pecados. Dios salvará. Así que cuando Jesús murió en esa cruz, Él murió en verdad para reconciliarnos con Dios, con el Padre. Él murió para unirnos al Padre y para que podamos tener vida eterna. Porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, fue tan grande el amor de Dios por el mundo, dice que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, di contigo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, pero la única manera en que nadie se va a perder es si tiene vida eterna. Jesús vino del cielo para darnos y para que tengamos vida eterna. Por eso en Juan 10:10 Jesús dijo también, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que cuando una persona tiene una experiencia personal, conoce a Jesús y se da cuenta que Él es su único y verdadero Salvador, que no hay otra manera de salvarse y de ir al cielo, sino a través de Jesús, es que entonces recibimos la vida eterna como un regalo. Por eso Jesús dijo, el que estuvo muerto, Él dice que Él estuvo muerto, pero que ahora vive, dice.
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Jesús tenía que morir en esa cruz, no solamente ser atormentado, ser rechazado, escupido, maltratado de una manera espantosa. Él tenía que morir finalmente. Era necesario que Él muriera, porque la muerte es la consecuencia de la separación con Dios. Entonces Jesús en verdad estuvo muerto, pero esa muerte de Jesús fue la única manera en que ese sacrificio podía tomar nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió toda la ira de Dios y el castigo por el pecado. No había otra manera. Él tenía que por eso tomar aspecto humano y forma humana. Pero Él tenía que morir en verdad como un sacrificio por el cual se pagara por toda la humanidad. Pero no fue suficiente que Él muriera. Él tenía que resucitar. Y la resurrección de Jesús indica que su sacrificio fue aprobado y fue del agrado del Padre. No había ni hay otro sacrificio que Dios pueda aceptar. El único sacrificio que Dios puede aceptar en pago es el sacrificio de Jesús. Por eso era necesario que Él muriera para que pudiera resucitar. Su resurrección indica que su sacrificio ha sido aceptado y aprobado por el Padre en el cielo, y que ahora toda persona que ponga su confianza en ese sacrificio puede tener seguridad de salvación y de vida eterna. Por eso Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. El problema ya no es que las personas puedan morir. El problema es que las personas no reciban el regalo de vida que Dios nos ha dado a través de Jesús. Por eso Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Dice ahí en Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestras maldades y pecados. Entonces la Biblia nos dice esto claramente. Nos dice claramente cómo estando muertos, es decir, estando muertos no biológicamente, no en el bios, sino estando muertos, dice, en nuestros pecados y delitos, porque aparentemente las personas están con vida, pero en realidad están muertos. Porque al separarse el hombre de Dios, perdió su conexión de vida eterna, perdió la naturaleza de Dios. Y eso es lo que ahora recibimos cuando abrimos nuestro corazón y Jesús viene a nuestro corazón. Pero dice que estando muertos en verdad, Él nos dio vida. Se está hablando de la vida eterna. Está hablando de la vida eterna, que cuando una persona recibe vida eterna, aunque muera, dice, creyendo en Jesús, finalmente vivirá. Ahora quiero que veas conmigo ahí en la Biblia, en Lucas capítulo 16, en el verso 19, acerca de lo que Jesús dijo sobre este asunto de la vida después de la muerte. Algunos piensan que esta es una historia como una parábola para dar una enseñanza de un significado espiritual, y es verdad, aquí tiene un significado espiritual, pero también Jesús habló detalles para darnos un entendimiento de la vida después de la muerte. Ahí en Lucas capítulo 16, verso 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quiero que observes en esta parte final cómo el rico, que estaba en un lugar de tormento, le pide a Abraham que envíe a alguno de sus hermanos, porque él dice que tenía 5 hermanos, y que si alguno de ellos, y que más bien, si enviaba de la muerte a alguien, que le avisara a su familia que en verdad hay vida después de la muerte, y que la gente puede ir a un lugar de tormento. Decía este rico: seguramente si oyen a alguien así, ellos no llegarán aquí donde yo estoy y se salvarán. Entonces, observa cómo la respuesta de Abraham fue no basar nuestra fe en señales, porque el rico lo que estaba diciendo: si ellos ven una señal como esta, y ven un milagro, y ven a alguien que estuvo muerto y regresa a ellos y les habla de todo lo que sucede después de morir, seguramente ellos se convencerán de buscar a Dios y de salvarse a través de cómo Dios lo está indicando. Pero la respuesta que le dieron al rico de parte de Abraham fue: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Moisés y los profetas se está refiriendo a la Biblia, a lo que está escrito por Dios en su palabra. Entonces está diciendo: no es por señales que la gente va a creer, sino la gente va a creer si la gente viene a oír y viene a aceptar y a convencerse de lo que dice la Biblia, la poderosa palabra de Dios. Es a través de lo que dice la Biblia que las personas en verdad van a poder convencerse y van a poder persuadirse y van a tener fe para tener su confianza en el sacrificio de Jesús. Si las personas vienen a la Biblia y son instruidas y enseñadas, entenderán el propósito de Dios al hacer venir a Jesús al mundo a morir en esa cruz, y se salvarán. Pero por otro lado también quiero que veas que este hombre rico quería manipular y quería decir de qué manera las cosas se podían hacer a favor de los que no creen. Entonces podemos ver que un propósito de esta parábola o de esta historia es que las personas pudieran ver la importancia que tiene la palabra de Dios en lo que ellos piensan y en lo que ellos creen. Así que nada puede reemplazar la verdad o las verdades de la palabra de Dios. Ninguna señal, ningún milagro, nada puede reemplazar lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Este es un propósito que veamos entonces. Que todo lo que necesitamos conocer de Dios esté en la Biblia. Todo lo que necesitamos saber acerca de la vida después de la muerte y acerca de la eternidad está en la Biblia, y cualquier persona lo puede entender. Pero para poder entender lo que está escrito en la Biblia necesitas también tener a Dios y nacer de nuevo. Muchas personas al leer en la Biblia se confunden y aún se escandalizan, porque claro, lo que está escrito en la Biblia no se puede entender de una manera intelectual. Todo lo que está escrito en la Biblia solamente se puede entender espiritualmente. Ahora, al inicio de lo que Jesús comenta o dice ahí en Lucas capítulo 16, vamos al verso 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Comienza Jesús hablando de esta manera, y aquí es donde algunos pueden considerar que está hablando en relación al engaño de las riquezas y al engaño que muchas personas viven respecto a su propia condición. Muchas personas dicen: no, yo estoy bien, no, yo soy una buena persona, pero ignoran que la Biblia dice que aunque tú estés bien o te creas estar bien o consideres ser una buena persona, finalmente la Biblia dice que nosotros hemos nacido en este mundo como pecadores.
Y esto quiere decir que estamos separados de Dios. Y esto quiere decir que si estamos separados de Dios, no tenemos la vida eterna con la cual podremos tener la garantía de vivir después de la muerte. Así que cuando habla de este rico, primeramente sí, Jesús está estableciendo una verdad que confrontó la creencia popular que tenían los judíos de aquel tiempo. Los judíos de aquel tiempo pensaban que la gente rica o que tenía dinero era gente que estaba siendo bendecida por Dios, y pensaban que estaban aprobados por Dios, porque si no estuvieran aprobados por Dios, no les estaría yendo bien y no estarían siendo bendecidos y estarían siendo prosperados. Pero Jesús dice algo que de verdad era para que se cayeran de sus asientos, porque dice la Biblia que cuando Jesús habla de este tema, comienza hablando ahí en el primer versículo de Lucas 16, ahí es donde Jesús comienza hablando y empieza hablando acerca del engaño de las riquezas, del amor al dinero y del ídolo del dinero. Entonces ahí en Lucas 16:1 dice que él dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Así que el contexto en el que Jesús está hablando del rico y Lázaro es un contexto en el que está hablando a las personas que tienen su confianza en las riquezas y tienen amor al dinero. Más adelante podemos ver lo que dice en conclusión en el verso 14. Dice, en el verso 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y luego dice el verso 14: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? ¿Que eran qué? Dile al que está a tu lado: eran avaros. ¿Tú eres avaro? Dile al que está a tu lado: ¿eres avaro? Y dice que se burlaban ¿de quién? Se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba cuestionando sus creencias y su forma de vivir con el dinero y con las riquezas, porque su problema de los fariseos es que eran avaros. Entonces les digo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces Jesús estaba diciendo una cosa: ustedes se justifican a sí mismos. Lo que ustedes piensan, enseñan y creen es para darse la razón y hacerse justos delante de Dios. Entonces ellos creían que alguien rico que tenía dinero era una persona que le estaba yendo bien porque Dios le estaba bendiciendo y era una persona aprobada por Dios. Y esto en parte es cierto, pero es superficial, porque no es así por completo. Entonces por eso Jesús les decía que no solo se estaban justificando creyendo que los ricos era porque eran aprobados por Dios, sino dice: Dios conoce sus corazones. Estaba diciéndoles: Dios conoce sus corazones entonces y sabe si realmente ustedes son honestos con Dios o no son honestos con Dios. Y no solo eso les dijo, sino lo que ustedes tienen por sublime, Dios lo aborrece. Les estaba diciendo, porque ellos tenían en una grandeza a los ricos. Daban por hecho que los ricos era gente que seguramente iba a ir al cielo, porque era gente que estaba siendo bendecida por Dios y le estaba yendo bien. Muchos piensan que porque les está yendo bien es porque están bien con Dios, y muchos piensan que porque les está yendo mal, están mal con Dios. Estás equivocado, eso es superficial. Y es de lo que habla esta parábola. Y esto que Jesús nos habla sobre el rico y Lázaro, para derrumbar esa creencia superficial y equivocada que aún muchos cristianos tienen, que creen que porque les está yendo bien, Dios está contento con ellos, y si les está yendo mal, pues entonces Dios está enojado con ellos. Puede ser de diferente manera. Puede ser que te esté yendo bien y no necesariamente quiere decir que estés agradando a Dios. Puede ser que te esté yendo mal y no decir que Dios esté enojado contigo. Puede ser que haya un propósito más allá que esas circunstancias en tu vida. Por esa razón dice Jesús que este rico que tenía vestido de púrpura y de lino está hablando en una forma representativa, simbólica, porque la púrpura era el color de la realeza y el lino de los sacerdotes.
Entonces parecía que este hombre rico era como alguien importante, que seguramente iría al cielo porque era de la realeza y era de linaje sacerdotal. Entonces lo que Jesús está diciendo es que lo que hará que una persona vaya al cielo no es de dónde viene, sino si conoce a Dios o si conoce a Jesús. No es quiénes son sus ancestros, si nació en una familia cristiana, como Julia, que es nuestra bebé más recién nacida que tenemos. Julia no se va a salvar porque nació en un hogar donde sus padres son cristianos y creyentes. Ella se va a salvar solo si en algún momento de su vida es enseñada en la palabra y entiende que necesita conocer a Jesús para salvarse. ¿Están de acuerdo, Gerardo y Vivi? Por eso oramos para que los papás tengan sabiduría e instruyan a sus hijos en el camino donde ellos puedan conocer a Dios. Por eso aquí le damos importancia a la enseñanza de los niños. Aquí no entretenemos a los niños, les damos una clase divertida e impactante, donde los niños conocen a Dios y le aman, y desde pequeños, desde que ellos tienen conciencia, ellos desde muy pequeños pueden conocer a Dios. Como este niño Colton que a los 4 años fue llevado al cielo. Tenía la suficiente conciencia para poder ir al cielo para conocer a Dios. Así que entonces este hombre rico, imagínate, dice la Escritura que él alzó sus ojos. Vean lo que nos dice el verso. Vean lo que nos dice ahí el verso 23. Dice que en el Hades alzó sus ojos. Y él mismo se sorprendió y dijo: ¿por qué estoy aquí si yo era rico? Si yo creí que Dios me estaba bendiciendo porque yo estaba siendo aprobado. Él tenía un engaño de su condición. No solo estaba engañado por el dinero, estaba engañado en su condición. Y él decía como mucha gente: no, yo estoy bien. Yo te aseguro que si tú le preguntas a alguien si va a ir al cielo, yo te aseguro que no te va a poder dar la seguridad de a dónde va a ir después de morir. ¿Tú crees en Dios? Sí, claro. Y después, cuando tú mueras, ¿vas a ir al cielo? Después dame la seguridad que te vas a ir al cielo. Hablen esta semana con las personas que los conocen. Denles esta palabra. ¿Sabes qué me provocó a mí un hambre de conocer a Dios? Cuando alguien me dijo: ¿no te gustaría ser yo, vivir para siempre? Cuando esa persona me hizo esa pregunta, yo era ateo. Estaba lejos de Dios, no solo no quería saber de Dios, me burlaba de la gente religiosa y además yo era comunista. Siendo economista titulado por el Politécnico, era un intelectual y un líder político. Y cuando alguien me dijo: ¿no te gustaría vivir para siempre?, esa pregunta me sacudió, me hizo que me cayera de la silla. Y empecé a preguntarme acerca de mi futuro y mi destino. Mi destino no me importaba, como muchas personas que dicen: solo se vive una vez, así que aquí pásatela bien, haz fiesta, porque la verdad es que nada más se vive una vez. Así que disfruta, haz todo lo que quieras hacer, lo que te haga feliz, porque después de esta vida se acabó. Y la buena noticia para algunos y la mala noticia para otros es que esto no se acaba aquí. Y entonces el rico despierta en el Hades. Dice que alzó sus ojos y él mismo ha de haber dicho: ¿qué estoy haciendo aquí? Se supone que yo estaba bien, yo creía que estaba bien con Dios, pero ¿cómo? ¿Qué hago aquí? Jesús, de esa manera, a través de esta historia y de esta parábola, le muestra a los fariseos que su teología de me va bien y Dios me está bendiciendo era una teología superficial. Y cuestiona fuertemente el engaño de las riquezas. Porque les digo, los fariseos creían que los ricos se iban a ir al cielo, porque ellos con su riqueza daban evidencia de que Dios estaba contento con ellos y los estaba bendiciendo. Entonces, lo interesante de esta descripción es que dice, ¿verdad? Te das cuenta que llama al pobre por su nombre y le llama Lázaro. En cambio, al rico no le dice por su nombre. No es necesario, porque cuando habla del rico, Jesús se está refiriendo a la riqueza de los que están ajenos a Dios, de los que solo van tras el dinero, pero no tras Dios. Y lo demuestra desde el principio de Lucas capítulo 16, porque está hablando de una riqueza impía, de la riqueza de los que en realidad no conocen a Dios ni aman a Dios. Entonces voy a mencionar las razones por las cuales el rico terminó en el infierno.
o terminó en ese lugar de tormento, ese lugar donde él estaba. Recuerdan que dice que estaba en el Hades, pero dice que el Hades significa en el original, en el hebreo, lugar oculto o invisible. Se refiere a que no está encubierto de nuestros sentidos y es un lugar que no podemos ver a través de nuestros ojos. Es invisible, pero es una realidad que en verdad existe y que existe aunque nosotros no podamos reconocerla a través de nuestros sentidos. Entonces se dan cuenta que él alzó sus ojos y estaba en el Hades. ¡Oh, sorpresa! ¡Qué tragedia! Pero dice que podía ver que había un lugar frente a él, del otro lado, donde estaba el pobre siendo abrazado por Abraham. Dice que estaba en el seno de Abraham. Dice que estaba así, mira Rodrigo, acércate, en el seno de Abraham o en el seno de Sergio. Dice que así lo tenían. Aquí está siendo consolado. ¿Lo ves? Él, se dan cuenta que dice que él lo veía y le habló a Abraham. Vio a Abraham. Y Abraham era Abraham. O sea que Abraham le dijo, sí, le respondió, le dijo, padre Abraham. Fíjate, él creía ser hijo de Abraham. Pero Jesús dijo que los hijos de Abraham son hijos de fe. Y en todo caso son aquellos que reconocen la importancia de lo que Dios dice en su palabra. Cuando Dios dice que el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, de todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es que amarás al que tienes cerca de ti como a ti mismo. Jesús dijo, si ustedes hacen esto, en esto se cumple toda la ley y los profetas. Entonces la razón por la cual el rico estaba en el Hades es porque él no conocía lo que decía la Biblia, ignoraba lo que Dios hablaba en su palabra, no le importaba vivir lo que Dios dice en su palabra y él vivía en realidad ajeno a Dios. Eso es lo que sucede. Por eso Jesús dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Van a quedar mal con Dios si ustedes están sirviendo a las riquezas. Y como ya he explicado, no está hablando de ser pobre o de llevarte a la pobreza. Está diciendo que el dinero es un Dios y tú no puedes estar dividido entre Dios y el dinero. Pero de esta manera Jesús está estableciendo un principio muy importante. Entonces, este hombre en realidad acabó en el Hades porque ignoró lo que decía la Biblia, no tomó lo que decía la Biblia cuando decía que amarás a Dios y a tu prójimo, porque en esto se cumpliría la ley. Por su duro corazón, en tercer lugar, para con la palabra de Dios, o así como con Lázaro. Claro, había una dureza, una insensibilidad. Dureza es insensibilidad, que yo no lo recibo, no me interesa, no me importa, eso no es importante para mí. Ok, puedo darle alguna importancia, pero no es tan importante para mí. En cuarto lugar, porque él tenía como ídolo amar las riquezas más que a Dios. Y en segundo lugar, por no ser rico para con Dios. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo 6, 17 y 18. El rico terminó entonces en el Hades, en un lugar de tormento, dice, por cuanto él en realidad no estaba viviendo en lo que decía Dios en su palabra, ni estaba viviendo en el amor de Dios. Porque finalmente Jesús dijo que toda la ley se resume en amar a Dios y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este hombre no había mostrado que él vivía en lo que Dios decía ni lo creía, porque él había tratado a Lázaro con dureza. ¿Se dan cuenta? Dice que tenía cerca de él su prójimo, era un hombre pobre que estaba buscando comer de lo que caía de la mesa, de las migajas. Y no solo eso, sino estaba enfermo. Pero el rico fue insensible, teniendo para compartir no lo hizo. Entonces de esta manera Jesús nos está mostrando por qué razón está dando evidencia de cómo esta persona, este rico, era alguien ajeno a Dios y que no vivía lo que Dios decía en su palabra. Entonces, como dice Primera de Timoteo 6, 17, dice, manda a los ricos de este siglo que no pongan su esperanza en las riquezas, dice, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Manda a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en ¿qué? Que no pongan su esperanza en ¿qué? Sino ¿qué?
sino en quién, en el Dios vivo. Ahora ve lo que dice en el verso 18, que hay que hacer con el dinero. Dice, en el verso 18, o sea, manda a estos ricos que no sean activos, pero que hagan bien. Mándales que hagan bien, que sean ¿qué? ¿En qué? En buenas obras. ¿Qué más? Generosos. Por esa razón el rico despertó en el Hades. ¿Por qué razón el pobre no estaba en el mismo lugar? ¿Recuerdas que Jesús le llamó Lázaro? Lázaro es un nombre traducido del hebreo, una transliteración del griego. El nombre original en el hebreo de Lázaro es Eleazar. Eleazar. La palabra El es Dios en hebreo, por eso es Israel. Magdiel. Magdiel es alabanza a Dios, eso significa a Dios. La palabra El, este era Eleazar, que significa ayudado por Dios, favorecido por Dios. Esto da la clave por qué Lázaro no estaba en ese lugar de tormento, sino estaba aquí abrazado por Abraham. Porque él había sido ayudado y había obtenido el favor de Dios. Él se dio cuenta, Lázaro, que la salvación era un regalo y puso su confianza en Dios. Por eso Jesús dijo: a ver, tú eres rico, en tu vida te la pasaste bien bomba, y este recibió males. Lo que Jesús estaba diciendo no es que el rico se perdió por ser rico y el pobre se salvó por ser pobre, no. Lo que estaba diciendo es que el rico puso toda su confianza y su esperanza en el dinero y en las cosas de este mundo. Pero el pobre, a pesar de que no le fue bien en esta vida, seguía confiando y seguía creyendo y seguía esperando en Dios. Eso es lo que quiso decir. A pesar de que le fue tan mal, él siempre puso su confianza en Dios. Él recibió el favor de Dios y por eso él estaba en el lugar donde estaba Abraham. Entonces, número 1, el pobre no llegó al cielo por ser pobre y miserable. 2, no llegó al cielo por estar enfermo. 3, no llegó al cielo como recompensa por todo el sufrimiento que tuvo en la tierra. 4, no llegó al cielo por haber sido obedecido a la ley. La ley lo que le mostró a Lázaro es que no había manera de cumplir a Dios obedeciendo los 10 mandamientos. Para las personas que piensan que a través de cumplir obras religiosas van a agradar a Dios, la verdad es que es inútil. Nadie puede agradar a Dios cumpliendo con los 10 mandamientos, porque en realidad nadie ha cumplido, ni podrá, ni puede cumplir con los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué entendió Lázaro, Eleazar? Entendió que solo el favor de Dios podía salvarle, que no era por sus buenas obras, no era porque él había cumplido con la ley, sino era porque se había dado cuenta que la ley decía que él era pecador y no había manera de salvarse más que recibiendo en su vida al Salvador. Reconociendo que el único sacrificio que se podía aceptar y aprobar por Dios era el sacrificio de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces dice la Biblia que los ángeles llevaron a Lázaro una vez que él murió. ¿Te das cuenta? Dice Jesús que cuando alguien creyente, alguien en Cristo muere, es llevado por los ángeles. ¿Sabes? Pero dice que el rico fue sepultado. Entonces la muerte de la Biblia la presenta como una separación entre el cuerpo de la persona y el alma y su espíritu. Es decir, que en verdad el cuerpo ya no tiene vida a Dios, pero la persona continúa su existencia. Entonces, Lázaro y el rico estaban en el Hades, pero no en el mismo lugar. Estaban en el mismo lugar, pero había compartimientos separados. Dice que había una cima.
Abraham le dijo, mira, no te podemos ayudar porque hay una cima, pero cima con S. O sea, no era una cima como un cerro o un monte, era cima con S, es como el Gran Cañón, una depresión en la tierra, no se podía pasar de un lugar a otro. Ambos estaban en el Hades, pero en diferente lugar. Pero ambos estaban conscientes y con identidad. Por eso es que la reencarnación es una enseñanza falsa que va en contra de lo que dice la Biblia. Porque si tú ves, Abraham era Abraham, el rico era rico y Lázaro era Lázaro. Lo que enseña la reencarnación es que las personas al morir van al cuerpo de otra persona y están transmigrando todo el tiempo hasta que un día su alma es perfecta y entonces pueden ir a un lugar de descanso. Esa es una enseñanza completamente contraria a la salvación de la que nos habla la Biblia por medio de Jesús. Porque quiere decir que entonces las personas se irán perfeccionando por sí mismas a través de experiencias distintas en la tierra y una vez que completen su perfeccionamiento, pues ya se irán a un lugar de descanso. Todos los que creen así me puedo imaginar que acaben en el cuerpo de una chinche o de un piojo. Imagínate, ¿no? Estarían desesperados. ¡Ah! No, claro, eso es completamente falso, porque entonces, ¿quién era quién? ¿Alguna vez ustedes vieron el experimento de las bolas de las pelotas de ping pong? Que es un experimento para mostrar cómo ocurre una explosión nuclear. Se ponen trampas para ratón, ¿cómo le llaman? Ratoneras, y ponen una pelota de ping pong y llenaron el cuarto de ratoneras con pelotas. Al momento que se acciona la primera pelota, va y pega en otra y sale la pelota y así cada pelota comienza a impactar y de pronto hay un peloterío ahí. Las pelotas brincando de un lado para otro. Imagínate las personas reencarnando de un cuerpo en otro. Entonces, ¿quién es quién? ¿Cuál es su identidad? Y aquí podemos ver cómo las personas están conscientes de quiénes son, de dónde vienen, de lo que hicieron, cómo el rico recuerda perfectamente cuando Jesús le dice, tú te la pasaste bomba, ¿te acuerdas? Claro que lo tiene bien presente. Y claro que también Lázaro recordaba tanto sufrimiento que tuvo en su vida. Estaban completamente conscientes, pero ya su cuerpo sepultado, pero ellos en un lugar continuando con su existencia. Nosotros podemos tener la seguridad absoluta. Estamos preparados para enfrentar en cualquier momento de nuestra vida a la muerte. Porque tenemos seguridad de vida eterna. Puedes estar preparado para eso hoy.